Buenas noches, bienvenidos a Templo Cristiano Central, bienvenidos a tu espacio de estudio bíblico. Gracias a todos los que están conmigo aquí, gracias a todos los que están conectados y gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales durante la semana. Denos un like. Déjenos saber que está en sintonía con nosotros y que este estudio bíblico le es de gran bendición. Le doy la bienvenida, yo soy el reverendo Job Cobos y soy el pastor de aquí de Templo Cristiano Central, ubicado en el 2131 del este de Thomas Road. Para mí es un placer, es un gozo estudiar la Biblia, porque la Biblia nos apunta hacia Dios, la Biblia nos da sanidad, la Biblia nos da esperanza, nos ayuda a entender lo que Dios tiene para nosotros y cómo Dios se relaciona con la humanidad. Y también para saber qué pensamos de la Biblia y compartir esa tanta sabiduría que cada uno de ustedes tiene sobre la palabra de Dios. Vamos a tener una pequeña oración. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu espíritu, por la alegría que tenemos, por las bendiciones que nos das y por la palabra redentora que tú, Señor, nos has dado y para así conocerte a ti y encontrarte a ti. Señor, bendícenos y háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y voy a poner la escritura de hoy en la pantalla para que los que están en casa nos sigan. Es una escritura que usualmente no la vamos a escuchar que nos la prediquen en nuestras iglesias. Usted muy pocas veces va a encontrar un predicador que le predique un sermón de Habacuc. Y es por eso que este libro de Habacuc es un libro muy profundo, tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que hablarnos. Entonces vamos a comenzar antes de que se nos vaya el tiempo. Habacuc del 1 al 4 y luego nos vamos de Habacuc 2 del 1 al 4. ¿Alguien que lo quiera leer? Yo lo tengo en la traducción del lenguaje actual y también lo tengo en la Reina Valera. Creo que todavía algunos de ustedes lo están buscando en el índice, porque también es bien difícil de encontrarlo. ¿Cuál traducción tiene usted, hermano? ¿Quiere leer la Reina Valera? Vamos a leer la Reina Valera. Ya casi porque no tenemos el mismo, pero está de Daniel. Está antes de Sofonías, hermano. Es uno de los profetas menores. ¿Ya? Ok, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y luego del 2, del 1 al 4. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí
que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Wow, qué profundidad hay en esta escritura. Y vemos en esta escritura que es un lamento esta escritura, un lamento es un lamento profético, podríamos decir. Este profeta está llorando, este profeta está dolido y está dando una profecía llena de dolor, llena de angustia, llena de pesar. Y yo creo que no escuchamos muchos predicadores, muchos de nosotros no predicamos sermones donde mostramos que verdaderamente estamos dolidos, por lo que está pasando, por nuestro pueblo, por la injusticia. Yo creo que debemos de ver más pastores que estamos llorando en el púlpito por las guerras que hay, por las injusticias que hay con los inmigrantes en este país, por el abuso de poder en muchas de nuestras congregaciones, pero verdaderamente llorar. Y aquí este profeta verdaderamente está llorando, está dando una profecía de dolor, de lamento. Y yo creo que nos hace falta, la mayoría de las veces nosotros como predicadores damos sermones de prosperidad. Y damos sermones donde promovemos de que no se hable con honestidad. Por ejemplo, muchos de nosotros predicamos en los púlpitos diciendo, si te duele la cabeza, tú di que no te duele. Y así hemos predicado. Sé positivo. Yo creo que se nos ha predicado mucho en no hablar de nuestras necesidades, de nuestros sentimientos, de no expresar lo que de lo que necesitamos y de no expresar de nuestros sentimientos. Aquí, este profeta Habacuc está completamente mostrando su dolor, proféticamente mostrando su dolor, proféticamente hablando. Y yo creo que lo expresamos muy bien ahorita que estábamos hablando sobre la comida, donde los dos expresamos, esto se tiene que hacer. No podemos dejárselo solo. Sí, hermano. Y qué bueno me siento tan, o sea, no sé ni qué palabra decir para expresar, porque sí, me siento bien escuchar eso, que sí está bien expresar lo que uno siente, porque como dijo, pues yo toda mi vida siempre he escuchado, cosas como quita esa cara, o no, y sí, como quita esa cara, y se ríe, pero digo yo, es chistoso porque digo, alguien que no mira, ¿cómo me van a decir a mí que quite una cara? ¿Cuál cara? O sea, yo no veo para que me digan, pues, que quitas eso, o si no, el otro. No, tú no debes de sentir enojado porque el enojo es esto y el otro. Y digo, pero si el enojo es tan mal, ¿por qué fuimos diseñados para sentirlo? Y el enojo es una emoción. Estaba escuchando un video ayer que lo guardé porque sale este muchacho diciendo, ¿por qué los pastores me piden que yo perdone a mis enemigos si también me predican que Dios va a castigar a sus enemigos? ¿Escucharon lo que acabo de decir? Que yo me quedé espantado. ¿Cómo yo voy a perdonar a mis enemigos? Me predican los pastores y luego también me predican que Dios va a castigar a sus enemigos. Vemos la incongruencia, la contradicción que yo hasta grabé no que Dios sea amoroso, pues. ¿Cómo?
¿Cómo dijo hermano Beto? Digo, no que Dios era amoroso, pues. Y luego, Pero lo que dice este muchacho, un comediante. sí, por eso. Él Sí, lo por estaba eso. diciendo pero es un punto teológico que hasta a mí me sentó. O sea, me quedé con la boca abierta porque él dice, si los pastores me predican que perdone a mis enemigos, sin embargo también me predican que Dios va a castigar a sus enemigos. Ya, pero por eso lo digo, o sea, es es por eso que luego, y yo lo digo porque yo lo he escuchado, o sea, la gente que me dicen, pero ¿cómo es que dices que tienes un Dios que nos ama y que hace esto y luego en la Biblia dice esto y el otro? Y digo, digo, no es que Dios sea malo esto o el otro, sino como la gente que nos enseña sobre su palabra, cómo lo presentan. Y lo digo como, por ejemplo, yo fui maestro por varios años. Y cuando la gente a la que yo a la que yo les he enseñado, ellos cuando hablan de mí, o sea, me dicen, no, que Beto te enseñó esto, me enseñó el otro. Entonces, sí, yo creo mucho que cómo representan la gente que está aquí para enseñar cómo Dios realmente es, o sea, cómo lo representan. Es por eso que la gente dice lo que dicen. Claro. Fíjese muy bien lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice la profecía que vio el profeta de Habacuc, que es muy interesante. Ahora, no sabemos cuándo se escribió el libro de Habacuc. ¿En qué época? La mayoría de los teólogos lo ponen del año 600 al año 700 antes de Cristo. Pero nadie verdaderamente sabe ni quién lo escribió ni en qué época. Entonces no nos vamos a meter mucho en eso, pero se atribuye al año 600 o 700 antes de Cristo. Entonces, fíjense lo que aquí el profeta está viendo: injusticia, violencia, está destrucción. La justicia es una justicia torcida. Y es triste, este profeta está llorando, sufriendo el dolor de su pueblo. Sin embargo, en medio de todo ese dolor, él escribe una nueva visión. Atrévase usted a escribir una nueva visión de Dios para su vida en medio de la angustia. ¿Qué es lo que este profeta está haciendo? En medio de toda esta violencia, en medio de todo este caos, en medio de toda la injusticia, este profeta, Dios le da una nueva visión y Dios le dice, escribe una nueva visión, que me encantó cómo lo hace aquí. Que en medio del caos, en medio de la violencia, en medio de donde no sentimos a Dios, podemos escribir una nueva visión. Es por eso que yo admiro a muchos de ustedes con sus testimonios, de que hemos pasado por muchas cosas fuertes y hemos escrito una nueva visión. Pero como vemos al final, no tan solo una nueva visión, porque la respuesta Dios se la da al final, pero le dice que esa visión va a tardar. O sea, escribe capítulo 2, versículo 2, escribe la visión y declárala en tablas, versículo 2. Pero la visión, ahí lo dice, y eso es lo que no nos gusta. La visión, en el versículo 3, visión tardará. Ay, Dios mío, ¿a quién le gusta eso? O sea, aquí está el profeta Habacuc, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la violencia,
Dios le da una visión y le dice, escríbela, pero no te pongas tan contento, porque va a tardar en cumplirse. Que es extraordinario. Convencido de que iba a suceder. Que eso es la fe. El justo, que ahí viene el apóstol Pablo, saca de aquí, el justo por fe vivirá. Que aquí ya podemos definir que aquí la fe que nos está hablando el profeta. Entonces, si se van otra vez hasta el principio, fíjense que hay algo muy importante aquí. Él está diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová? Versículo 2, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me oirás? La nueva traducción viviente, pastor, ¿Cómo dice? lo dice, fíjese cómo lo expresa, dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Wow. Ahí eso es verdaderamente la traducción, nueva traducción viviente, verdaderamente lo dice todavía con más pecho. O sea, aquí el profeta, podríamos decir, está completamente, se siente abandonado. Es que también para desquiciado. una cosa es cuando ves la pobreza en el mundo, y pobreza de todas clases, ¿verdad? Pobreza material, pobreza en la vestimenta, pobreza en la casa, pobreza. Pero algo que me llama la atención en la lectura que acabo de leer, que dice, habla de la miseria. Y yo creo que una cosa es tener pobreza y otra cosa es tener miseria. Y cuando hay miseria, es realmente una situación muy difícil, porque la pobreza y la miseria llevan a una devastación muy fuerte. Y también lo que me encanta cómo hace esa expresión, que ya no puedo más, y él se está aferrando a Dios a pesar de que ve todo lo que ve, todo lo que sus ojos pueden ver. Él se aferra y no se detiene, pero también viene que, o sea, ven a salvarnos, a darnos poder, y también el poder demanda mucha responsabilidad. Y yo creo que todos en alguna situación hemos pasado situaciones muy difíciles, a veces yo creo que de tristeza, amargura, hasta incluso de muerte, y decimos, Señor, ¿dónde estás? Aparécete, ¿no? Pero también viene la responsabilidad, o sea, que yo me voy a aparecer, yo voy a llegar, voy a aclarar las cosas, o voy a hacer esto y esto y esto, pero también ustedes tienen una responsabilidad. Y yo creo que eso, a mí en lo personal, se me hace muy, llega bastante al corazón, porque sí es cierto, le pedimos, Señor, ya no más violencia, Señor, ya no más esto, Señor, no esto, lo otro, pero ok, sabes que de lo que tú estás pidiendo, detrás de tus palabras, hay una responsabilidad. Claro. Entonces es bien interesante eso. Pero me gusta cómo usted dice, lo he escuchado las últimas semanas que habla de pobreza, y siempre que lo escucho que habla de pobreza, yo creo que para mí la peor pobreza es cuando soy pobre, cuando tengo ansiedad, cuando no tengo paz, soy muy pobre. Cuando hay ansiedad en mi vida, me siento el más pobre que puede existir en la tierra. Y yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad de pobreza
que solamente significa de monetaria, de economía. Las peores pobrezas son cuando hay ansiedad, cuando no hay paz, cuando tenemos problemas, estamos llenos de problemas. Esa es la peor pobreza que podemos tener. Hay pobreza económica y hay pobreza del alma. Hay pobreza del alma. Y yo creo que nuestros países latinos hay pobreza, pero comparado con países como por ejemplo la India, ellos tienen pobreza con miseria, que es muy diferente. Yeah. Tienen mucha ritual espiritual, pero tienen una pobreza miserable. Bueno, y yo creo que tenemos que elaborar un poco más en eso de la pobreza, que no podemos generalizar. O sea, porque en muchos países es parte de su cultura, es parte de su religión. Tienes muchas cosas que ver con la religión, pero muy importantes, traigámoslo a nosotros. Yo conozco mucha gente pobre, económicamente hablando, pero tienen una paz. Y eso lo vemos mucho en nuestros países, en los ranchos de nuestros pueblos. Tienen sus cosas, pero yo creo que aquí en Estados Unidos nosotros como que nos cambian el 20 y como que si ya no tenemos el mejor teléfono, si no tenemos el mejor carro, Es que aquí todo se materializa, entonces nos da tanta ansiedad. Porque quién no quisiera la vida de antes, hermano, que aunque uno tenía un platito de frijol, pero era feliz. Sí. Tenía paz, tenía Sí. tranquilidad, aún en los ranchos bien pequeñitos. Ahora ni los ranchos pequeñitos escapan de todo. Ya, hay mucha violencia. Pierde uno la tranquilidad y todo eso. De ahí viene una frase muy común que se dice: eres tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tienes es dinero. Eres tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tienes es dinero, y es cierto. Entonces aquí vemos que esta escritura también nos recuerda de lo que muchas iglesias nos prohíben, que no cuestionemos a Dios. Hermanos, yo diariamente lo cuestiono. Diariamente lo cuestiono. Y aquí dicen en el versículo 2, capítulo 1, y no nos salvarás. ¿Dónde estás? No, de hecho aquí le dicen en el capítulo 1, pero tú no me escuchas. No me escuchas. ¿Dónde estás? Es un reclamo directo. No, pero aquí, por eso tenemos que hablar de nuestras emociones. Entonces, si nosotros no cuestionamos a Dios, entonces no cuestionamos a nuestros seres queridos. No podemos. Que veía visiones, pues ¿por qué nosotros? Porque nosotros no. Y yo, por ejemplo, me enojo con la hermana Juanita. Yo le digo, hermana Juanita, me enojé con usted por esto y por esto y por esto y por esto. Pero por eso no podemos expresar las emociones, porque no quieren que cuestionemos la palabra. O que cuestionemos también a nuestros seres queridos. Claro, o sea, y yo no lo digo para apuntar ni nada de eso. Estas son cosas que yo he escuchado. Hasta de gente en la calle que me dicen: pues si no dejas que ore por ti, pues tú te vas a ir a quién sabe dónde. Y digo, ¿y quién eres tú para decirme eso? Y aquí vemos que la escritura nos da el alivio y nos dice, estamos, ahora que yo veo los indigentes en la calle, ya los veo con otros ojos. Y cuestiono, ¿por qué? Yo no lo cuestiono al indigente, yo me cuestiono, digo, Dios, ¿por qué está este indigente ahí tirado en la banqueta como si fuera un animal? Y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Entonces, y luego uno ve en la televisión las noticias y las guerras y la injusticia la injusticia que me la tuercen en la misma iglesia. Y lo digo yo, pero Señor, ¿pero por qué? Si esta gente está bautizada y habla en lenguas y danza en el espíritu, pero bien torcidos.
Entonces, uno pregunta y cuestiona. Entonces, cuando uno cuestiona, se ve a sí mismo también. Y lo aquí dice, incluso aquí el Habacuc le echa la culpa a Dios. ¿Se fijan? En el versículo 3. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? ¿Por qué me haces ver? Lo cuestiona. Él aquí está sacando todo su veneno, Habacuc. Está echando azufre. No, pero es que tenemos que, lo hacemos. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando nos desahogamos. Consciente o inconscientemente, pero todos llevamos una Habacuc por dentro. Sí. Hermanos, es un buen sermón, el Habacuc que llevamos dentro. Yo creo que necesitamos una iglesia llena de Habacuc. No, pero sí necesitamos una iglesia llena de Habacucs. A lo mejor hoy se va a animar. A partir de hoy a lo mejor se anima. Porque fíjense aquí, él dice, ¿por qué me haces ver el dolor ajeno? Porque ¿qué pasó con el buen samaritano? Pasó el sacerdote, no lo vio. Pasó el fariseo, no lo vio. Y así dice la escritura, no lo vio. Sin embargo, esta escritura dice, ¿por qué me haces ver? Hermano, ¿y sabe qué? Cuando usted logre ver las iniquidades y los sufrimientos de este mundo, cuando usted logre ver este mundo sufriente, verdaderamente usted ya es un santo. Sí. Y si no lo ve, bautícese otra vez. Ayune un mes o algo. Haga algo. Sí, hermano. En el 4, ahí viene la parte más interesante. ¿El versículo 4? Del 1 al 4. En el capítulo 1, versículo 4, donde dice que por la ley es debilitada. Ajá. Entonces, o sea, tan molesto estaba que metió hasta la ley. Uno se metió a la grilla. O sea, ahí metió lo fuerte de la ley y habla de la debilidad y habla de un juicio y habla que hay algo que está escondido y no sale la verdad. Entonces, pues imagínese usted lo que se está diciendo. Ahorita vemos en la televisión donde los inmigrantes son arrestados y sin ningún proceso legal. Y cuando yo veo que se lo están arrestando, yo lloro. Porque veo el miedo que están sufriendo y digo, ay Señor, pero qué duro ha de ser. Yo los veo sus rostros. Yo digo, ay Dios mío, no me imagino el dolor, pero al verle la cara y su cuerpo y su cara y todo, digo, ay Señor, yo creo que ellos están sufriendo lo que tú sufriste en la cruz. Un muchacho hermano de 24 años, creo que es, no sé si de Honduras o de El Salvador, los iban persiguiendo y paró la policía. Y él, por que no lo agarrara, se puso al otro lado del suyo y no. Vemos las injusticias. Y también no nos vayamos muy lejos. Hay muchos lugares y momentos que somos injustos en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras relaciones, y somos injustos en la iglesia. Bien, donde más somos injustos es en la iglesia. ¿Quién es el que come al último? Yo no, por yo ponerme como santito, pero me voy a poner como santito. Voy a llorar como Habacuc. ¿Quién es el último que come en los días domingos que hacemos comida? El pastor. Y los músicos. Pero cuando nos preocupamos de que todos tengan comida antes de uno comer. ¿Ven lo interesante? Que es donde vemos nuestro crecimiento. Y cuando comemos todo, y lo he escuchado varias veces a nuestros hermanos ahora, pero se fueron y me dejaron con todo tirado.
algo que hay Yo una primero me injusticia, preocupo hermana. por la hermana Hay una Fernanda del hermano injusticia Beto. y tiene que salir la verdad. Pero yo creo que tenemos que, tenemos que orar para que Dios nos abra los ojos y nos ayude a ver las injusticias. Por ejemplo, yo estaba en la iglesia norteamericana y vino un homeless que siempre viene. Y estaban los voluntarios poniendo comida afuera. Los saludo a todos los voluntarios de mano y también saludo al indigente de mano, porque debo de tratarlo igual y no hacerlo a un lado e ignorarlo tan solo porque no es parte del grupo de la iglesia. Se merece, y él se quedó sorprendidísimo. Pero todas esas cosas tiene que uno concientizarse. Porque hemos hecho gente a un lado injustamente y no lo hemos notado. Trato igualitario no es una práctica muy común. Que tenemos que hacerlo. Entonces, como aquí él dice, está debilitada la ley. Nuestras leyes ahorita en todos nuestros países están debilitadas. Cada quien, las leyes ya no existen en ningún país. Ahora ya todos queríamos emigrar aquí y ahora ya no sabemos para dónde emigrar. Eso lo lees, pues, y hay un ejemplo muy fuerte y me llama mucho la atención lo que en particular sucede en Perú. Yo no sé si han visto lo que sucede en Perú. En Perú tienen, creo que 40 años sin que un presidente cumpla su mandato. No lo dejan terminar. Lo quitan. Lo quitan, lo Wow, quitan, lo quitan, lo sí, es quitan. cierto, yo no sabía eso. Por ejemplo, ahí Tienen donde casi 40 años sin que un presidente cumpla su mandato. Pero Perú está muy bien políticamente, ¿verdad? no. Oh, Por ejemplo, en Morelos está, puede ser como una reserva. Está ¿de candidatos? No creo, porque lo sacan entre los límites de Estados Unidos y de Morelos. Y ahí el pueblo no deja entrar al gobierno, ahí el pueblo es el que manda. Entonces, ahí se me hace como dice el hermano Omar, eso es lo que pasa en Perú. Yeah. Allá el pueblo realmente está rígido. Yeah. Pero aquí vemos que este profeta está diciendo hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Yo creo que cuando tenemos problemas, por ejemplo, cuando yo me enfermé del COVID, que ya lo dije, yo decía, ¿hasta cuándo voy a seguir sufriendo? Y cuando tengo situaciones que no son muy buenas, digo, ¿hasta cuándo voy a sufrir otra vez esto? Entonces, aquí está el profeta diciendo, ¿hasta cuándo voy a seguir viendo hasta cuándo voy a estarte pidiendo, Dios? ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué no te muestras? Y yo creo que aquí nos identificamos mucho con Habacuc. Yo creo que ahora Dios nos está abriendo los ojos y que Dios está abriendo los ojos a Templo y Dios está abriendo los ojos en sus vidas y en sus relaciones y Dios les hace ver lo que antes nos negábamos a ver. Y ahora Dios nos está abriendo los ojos y nos está haciendo un corazón lleno de ternura, de compasión, de apatía, de empatía y de sentir lo que otro está diciendo y también de hablar de nuestros sentimientos y de lo que nos está pasando. Entonces aquí verdaderamente este profeta, Dios le responde y le dice, escribe una visión en medio de todo este dolor. Y hermanos, yo creo que en mis 45 años de pastor he escrito las visiones en medio de dolor. No, y expresar las emociones hace muchísimo, porque yo puedo decir, antes pasaban las cosas y aunque yo sentía las emociones de la otra gente, decía, a mí no me está pasando, o sea, no así de que no lo pensaba, pero sino así me sentía yo. Claro. De que pues no me está pasando a mí, entonces no reaccionaba. Y ahora, desde que empiezo a hablar lo que siento, como hasta ni siquiera decir
siento esta emoción, pero también expresar mis deseos, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Um, Ahora hasta los mismos libros, la tele, las películas, hasta a veces me hacen llorar. Y la primera vez que me pasó dije, pero Dios lo está haciendo muy tierno, hermano. dije, pero ¿qué es esto? Yo nunca he llorado por una película o en un libro y ahora ya lo acepto, digo, pues es parte de mí. Y es Y muy interesante lo que usted está diciendo, porque el profeta Habacuc no es el único que se lamenta, que se queja, pero más que todo es lamento, un lamento con un corazón dolido, con un corazón sufriente, doliente, con un corazón donde que se siente que está todo aplastado. El Salmo 13 del 1 al 2, el salmista dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a olvidar? Dice el salmista en el capítulo 13, ¿hasta cuándo, Señor, me vas a olvidar? ¿Acaso me vas a olvidar para siempre? Dice el salmista. ¿Hasta cuándo te vas a esconder? ¿Hasta cuándo vas a seguir escondiendo tu cara de mí? Dice el salmista en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo yo voy a cargar con este dolor en mi espíritu? Dice el salmista en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo voy a tener esta angustia en mi corazón? ¿Acaso la voy a tener todo el día? Es el Salmo 13 del 1 al 2. ¿Hasta cuándo mis enemigos serán elevados más altos que yo? Entonces, el amén, yo creo que los verdaderos seguidores de Dios, las personas que han experimentado verdaderamente a Dios, verdaderamente tienen un corazón que verdaderamente se duele cuando ven sufrir al mundo y se duelen sinceramente al no ver a Dios en medio de ese dolor, pero su fe sigue igual. Que por eso aquí esta escritura termina, mas el justo por fe vivirá. Que ya después el libro de Romanos lo dice en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11, donde nos muestra claramente que nos habla que el justo por fe vivirá. O sea, sí, Dios no nos va a escuchar algunas veces. Dios se va a esconder algunas veces. Y vamos a sentir un dolor tan profundo que vamos a sentir que ese dolor nos mata. Pero lo más grandioso es de que pase lo que pase, nuestra fe no mengua. ¿Ven lo bello? No, yo me imagino a Dios como en esa parte que dice que está escondiendo. Ay, ya tienes que otra vez a quejarse con lo mismo. Pero es lo que el número, el capítulo 2, versículo 1, donde dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces ahí él reconoce que hay una queja y si Dios le pregunta qué es lo que va a responder él. Entonces viene a mi mente cuando todavía no estaba, ya estaban los celulares, pero todavía no había esa herramienta para expresarte en una computadora, en el celular, en los medios, en las plataformas. Entonces lo que había, que fue lo último que quedó en el restaurante antes de que cerraran el restaurante donde trabajé por más de 10 años, en la entrada, que era la entrada y para salir también, estaba un buzón de quejas. Entonces yo me fui directamente a ese buzón y lo abrí y yo dije, pues, no creo, digo, con estos medios que nadie, y lo abrí y estaba lleno de quejas. Y yo me quedé sorprendido. Algunos sí felicitaban y todo,
Y yo dije, ¿cuántos años tendrá que estas quejas están aquí? Porque ahora ya no se queja de esa manera. Sí, a Ahora través del ya se teléfono. usan las plataformas, Ujú. la tecnología, todo eso. Y entonces, yo creo que desde Habacuc hasta los días de hoy, cuánto se ha cambiado la forma de quejarnos y de manifestarnos. Porque a hoy podemos juntarnos, a hoy podemos levantar nuestras voces para hacer un impacto positivo en el mundo también, y usando la no violencia. Claro. Porque la violencia siempre va a generar más violencia. Entonces yo creo que la gente está cansada de que pide paz o pide una solución, pero siempre hay violencia como respuesta a esa queja que se lleva, ¿no? Siempre hay una reacción de violencia hacia una queja, siempre hay una reacción de violencia hacia alguien que quiere levantar su voz, siempre hay violencia callando a la persona, tratando de expresar lo que siente. Y yo creo que lo hemos visto hasta el día de hoy, pero me encantan las palabras como dice Habacuc, pues aquí me voy a estar de pie, me voy a poner firme y no voy a claudicar. Y esa es la definición de fe, volviendo ya para terminar. Mas el justo por fe vivirá. Y ahí está Habacuc, en lo que usted acaba de decir, en el versículo 1 del capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré por ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Para terminar, hermano, cuando yo era capellán en el hospital y alguien moría a través de un accidente o una enfermedad, la gente me preguntaba, pastor, capellán, ¿puedo quejarme con Dios? Le digo, mire, quéjese todo lo que pueda con Dios. Dígale todo lo que usted tiene que decirle. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios y Dios aguanta. Porque Dios es Dios. Dígale, desembuche. Saque todo. Y dice, ¿de veras? ¿De veras puedo hacerlo? Digo, claro que sí, Dios es Dios y Dios aguanta, es por eso que es Dios. Dios es Dios. Y aparte valora la sinceridad del corazón de uno. La honestidad. La honestidad. Porque no vamos a esconder lo que estamos sintiendo para decir, estoy orando a Dios y voy a esconder lo que no quiero decir. Es mejor decir lo que estamos sintiendo. Claro. Y hay sanidad ahí. Entonces, para terminar, el versículo 1 del capítulo 2 dice ahí, define lo que es la fe para Habacuc. Y para Habacuc, la fe es confiar en Dios. No confío en nadie más, no confío, aunque no lo vea, confío en Él. Yo confío en Dios. Esa es la fe para Él. Aunque lo vea o no lo vea, le hable o no le hable. Fíjense, porque Él dice aquí, y volveré para ver lo que me dirá. Ahí está la segunda parte. Primer parte de la fe para Habacuc es, yo confío en Dios, lo vea o no lo vea. La segunda parte, él dice, aquí volveré para ver lo que me dirá, en el capítulo 2, versículo 1, que es la segunda parte de definición de fe que él da. Y para él es confiar en su promesa. Es confiar en sus promesas. Vengan tarde o temprano. Permanecer firmes en el lugar en el que Dios ha puesto. ¿Sí? Y usted confía en la promesa. La vea o no la vea. Dios le prometió que cielo, mar y tierra, y no la veo ahorita, pero aunque me muera sin verla, estoy firme. Sabré mi guarda, sobre mi guarda estaré, esperando en su promesa. Llegue o no llegue. ¿Usted cree que yo estoy esperando que Dios llene el templo? Él lo prometió y ya lo ha llenado varias veces. Y si lo llena otra vez, está bien. Y si no, pues me voy a que todos se vayan al cielo. Entonces,
Y aquí es por eso que es muy importante, define la fe. Una fe en la cual él confía en Dios y confía en sus promesas, que sus promesas son buenísimas. Amén. ¿Algún último comentario antes de cerrar? Porque ya el tiempo se nos fue y me da un gusto de verles. Chelsea, nos da gusto de que estás con nosotros. Gracias por acompañarnos, hermano Beto y todos los que están acompañándonos. Vamos a despedirnos en oración. Señor, te damos gracias, porque algunos aquí te hemos visto, otros no, pero estamos los dos firmes en que tú, Señor, nunca nos dejas ni nos desamparas. Te veamos, te escuchemos o no. Bendícenos, Señor, porque las promesas son grandes y esa promesa es de que la mayor riqueza en esta vida es tener paz y estar libres de ansiedad y esperar en tus promesas, esperar siempre en ti. Ayúdanos, Señor, a construir una nueva visión en medio de todo este mundo que está en caos y lleno de violencia. Ayúdanos a construir esa nueva visión de esperanza y de amor. Bendícenos, Señor, a todos los que escuchan y dales una bendición especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Chelsea, hermano Beto, que Dios les bendiga y nos vemos el siguiente domingo, el viernes para la comida. O mañana. O mañana, sí me dejas saber. Que Dios me la bendiga.